Bienvenidos a La Trinchera. Hoy vamos a analizar la cara real de la oposición. La senadora Paulina Bodanovich fue a la televisión a confirmar lo que ya sospechábamos. El Partido Socialista no tiene ninguna intención de dialogar. Bajo la excusa de ser una oposición sin complejos, Bodanovich lanzó una ráfaga de ataques contra el gobierno de José Antonio Kast, llegando incluso a poner en duda la palabra del presidente sobre la PGU y la JUNAEV. ¿Es preocupación social o es simplemente miedo a que este gobierno arregle lo que ellos dejaron destruido? Hoy desarmamos el relato del socialismo. Suscríbete y activa la campana. Yo creo que no es ninguna novedad, es que somos oposición. Sí, no, claro. Y una oposición sin complejos, señalé yo, no sin adjetivo. El Comité Central parte con una cuenta de la presidenta, donde además se hacen propuestas al Pleno, que son miembros de todo el país, que viajan precisamente para esto, representando las instancias regionales y nacionales de nuestro partido. Y hubo plena coincidencia en que en este momento donde se plantea como principal proyecto del gobierno una contrarreforma que pretende desmantelar un sistema de protección social que llega, creo, a su máximo con la presidenta Bachelet. Frente a eso, al Partido Socialista, ¿qué le cabe? Hacerse parte de quienes le dicen a la gente y le aprietan el cinturón a las personas, pero le dan alivio a las empresas. No, nosotros frente a eso vamos a tener una sola conducta y aquí no hay dos voces en el Partido Socialista. Por eso dice usted sin complejo, digamos. ¿Cuál sería el complejo? Sí. No, porque mire, se habla mucho del diálogo, de la necesidad de los consensos, pero eso responde a otra realidad. Hoy día, frente a este gobierno, nosotros no tenemos ninguna capacidad de tener un diálogo, porque la verdad es que no hay interés del gobierno, por una parte. Usted ve que a los partidos de oposición que invitó finalmente fue para notificarlos del proyecto. ¿Hay poco diálogo, dice usted? Cero diálogo. Es un gobierno sordo, pero no solo a los partidos políticos, ahora, sordo a la gente. Mire, tampoco es que se dialogue mucho en la oficina, después se dialoga en el Congreso. Camino para acá, en mi celular tengo mensajes en las redes sociales, me dicen, ¿qué hago yo con mi hermana de 93 años que necesita asistencia domiciliaria? Estoy indignado, espantado, triste. Esos son lo que dice la gente. Ya, frente a eso, ¿qué hace el gobierno? El gobierno escucha, el gobierno ve las encuestas. Mire, en la encuesta ustedes estuvieron en la mañana analizando ampliamente Criteria, sí. la encuesta Criteria, pero y también hay otras encuestas. La Criteria tiene una aprobación del 38% el gobierno. En Pulso Ciudadano, digamos que era más que lo que tenía Boric. 29%. 29% con una desaprobación del 55%, una caída histórica. En 55 días de 26 puntos. La confianza en que los recortes no afectarán los derechos sociales. Ya, pero esa gente que le dice 75%. Esa gente que le dice en la que vieron ustedes, 36, el 61% creía hace 50 días que se podía, disminuir el gasto y sin afectar los derechos sociales. Hoy día el 40%, es decir, la gente no tiene ninguna certeza. Porque está la evidencia de lo que pasó esta semana con todo el tema de los recortes, que no tienen exactamente que ver con la ley de reconstrucción. Usted lo junta y el diputado Guillermo Ramírez recién, el presidente de la UDI, decía, la oposición sabe que el gobierno no va a hacer esos recortes. Pero aún así... Yo no estoy segura. No tenemos ninguna información. Bueno, segundo, hay informaciones contradictorias. ¿Qué parte del gobierno? El segundo piso, el ministro de Vivienda, el ministro Quirós, el presidente, porque la verdad... Lo dijo Quirós, lo dijo el presidente, lo dijo la portavoz, lo han dicho todos los ministros aquí que han tenido que hablar. Ustedes hablaban de los columnistas hoy día. Efectivamente, todos los columnistas coinciden que hay un problema de diseño. También Cristóbal Osorio, un destacado profesor de la Universidad de Chile de Derecho Constitucional, lo dice también, dice hay un asesorismo. Aquí se están saltando las funciones constitucionales de los ministros, para dárselas potenciar al segundo piso. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que uno ve? Porque toda esta pelea, que Esquella vaya, represente, yo estoy de acuerdo con Arturo Esquella, estoy de acuerdo con que sea el ministro del Interior el que asuma el gobierno, en definitiva, que gobierne, que dé una gobernanza al interior de la estructura del Ejecutivo, porque hoy día lo que vemos son distintas voces. Ya, pero si esas distintas voces hablaran distinto, sí, es que es un problema que afecta a la gente. Porque mire, la gente en la calle, a mí en Talca, 3, 4 personas me pararon en la calle para decirme, senadora, defienda la PGU, que no nos bajen la PGU. Ya, pero cuando hay parlamentarios del Partido Socialista que dicen el gobierno quiere desmantelar la seguridad social o quiere desmantelar la protección social en Chile, ¿no contribuyen a que la gente se alarme? Pero hoy no es así.
O sea, no querer seguir con el Chile crece contigo. ¿A usted no le parece que desmantelar una buena política pública? Bueno, a menos que el gobierno decida hacerlo, digamos. Que los alimentos de la Junaed se prive a los niños, o que el computador que en séptimo básico se le entrega a todos los niños como una política pública se dejen de entregar, porque eso es la Junaed. A menos que el gobierno decida hacerlo, pero el gobierno parece lo que declara, no ha decidido hacerlo. Mire, la verdad es que no hay ninguna certeza, y el proyecto, la mega reforma, ley tutti frutti, como le queramos llamar, este proyecto se basa en supuestos errados. El informe financiero... El informe financiero, Iván, habla del crecimiento. Es que para que después no devolvemos a la reforma. Cuando el presidente dice, no se va a tocar los alimentos y no se va a tocar la PGU, ¿usted no le cree? No solo yo, la gente no le cree. No, pero le estoy preguntando a usted. Es que no hay ninguna certeza. No hay certeza, y la información es contradictoria, de manera tal que si el gobierno no tiene una sola voz autorizada, porque hablan de filtraciones. Mire, escuchamos tantas cosas en la semana. El ministro Quirós se refirió a los oficios como cartas de pololo. Entonces, de verdad... ¿No está de acuerdo usted? Es que, mire, gracias... Carta de pareja, dijo en realidad. Bueno, de pololo, de pareja. Bueno. Los oficios son, digamos, son públicos, comunicaciones. Sí, no son públicas. No se filtran, son públicas. Entonces, y son decisiones políticas. Entonces se atribuye al tema comunicacional. La vocera está escondida. La mandaron a Talca, yo la tuve de visita en mi región, la llevaron donde un alcalde de RN, después la llevaron donde el gobernador, que es de la UDI, o sea, está blindada. Es la vocera que no vocerea. Pero bueno, cada ministro hace su vocería. El ministro de Vivienda pelea con el Senado, no solo con un parlamentario, pelea con el Senado como poder, digamos, que en democracia debe funcionar. O sea, está desordenado el gobierno, dice usted. No solo desordenado, yo creo que hay una falta de sintonía con los problemas de la gente, que se traduce en pura polémica, unas artificiales, otras que las armarán, no sé si lo hacen a propósito, pero son polémicas. ¿Y de qué estamos preocupados nosotros? Mire, en la Cámara de Diputados se formó un grupo que ha estudiado el informe financiero en detalle. Entonces, cuando se establece el crecimiento como una posibilidad de financiamiento del gasto social, finalmente eso es de una alta incerteza. Y esto lo dicen los economistas de lo más variada naturalezas políticas. No es que lo digan los economistas de izquierda. Convengamos que el gobierno anterior también hizo algo parecido cuando le pidieron ahorro fiscal, digamos. No, pero aquí se cifra todo en un crecimiento, en un acto de fe. Es decir, el crecimiento nos va a traer más empleo. El gobierno anterior decía, cuando aprobemos estas leyes vamos a ahorrar. Eso también era un acto de fe. De hecho, no se aprobaron las leyes. No, pero el gobierno anterior proponía una reforma tributaria consistente con lo que ha sido la historia de Chile. Fíjese que el presidente Elwin sube del 10 al 15 el impuesto a la renta. Primera categoría, después el presidente Lagos de 15 a 17. Después el presidente Piñera también lo sube de 17 a 20. Y luego la presidenta Bachelet lo sube del 20 al 25 o al 27 en las grandes empresas. Y cuando se habla de estas reformas del ministro Marcel, o se alude al informe Marfan, en que se rebajaba el impuesto de primera categoría a las grandes empresas, efectivamente, se hacía, pero con una compensación. Y esa compensación en este proyecto no existe. Por lo tanto, están sobredimensionadas o digamos, está sobredimensionado el efecto positivo o el efecto en el crecimiento y subestimado el efecto real de la disminución del ingreso. Entonces, aquí tenemos un problema complejo, Iván. Se lo pregunto por lo siguiente, le pregunto esto por lo siguiente, porque el gobierno anterior, el gobierno que usted apoyaba, decía se puede bajar el impuesto a las empresas. Y ahora es con una compensación. Con compensación, pero se puede bajar el impuesto. Lógico. Y ahora para usted es un anatema, es una cosa, porque no tiene compensación, es un anatema. El ex ministro Elizalde estuvo esta semana en Radio 13C y dijo que esto no se podía ni siquiera discutir porque era como equivalente a que el gobierno propusiera indulto por delitos de lesa humanidad, que eso no se iban a sentar a discutir porque está equivocado. Así de rudo. Porque cuando tú ves que hay una intencionalidad detrás de disminuir el ingreso, finalmente, de bajarle el impuesto a las empresas, el problema aquí es dónde se hace el esfuerzo. Pero si ustedes también estaban de acuerdo con bajarle el impuesto a las empresas. Pero no era lo mismo, Iván. Si tú le bajas el impuesto a las empresas y tienes un sistema donde la persona natural aumenta su carga tributaria, evidentemente estás compensando lo que se le rebaja a la empresa. El problema es la compensación, digamos. Lógico. Ya. Pero esa situación no está aquí ni siquiera como una posibilidad.
no se ha dejado ni siquiera plantearla. Esto es a rajatabla. Y se buscan los votos del partido de la gente a cambio de temas bien pequeños, porque esta devolución al bolsillo electrónico, porque ni siquiera es una rebaja general, es para el que compre pañales o algunos medicamentos, no sé cuáles serán, se les va a devolver una parte en el bolsillo electrónico. Entonces imagínate lo que es regalarle la plata de todos los chilenos a las grandes empresas para finalmente satisfacer una pequeña demanda de pañales o medicamentos. Entonces estamos, desde el PDG, yo creo que es una posición que, bueno, es legítima para ellos, pero creo que es un error. Ahora, es un error entregar esos votos a cambio de esta gran rebaja para las empresas que finalmente no tiene compensación y que en lo inmediato va a tener un efecto, porque todas las proyecciones son a 10 años, a 15 años, al 2050. No son proyecciones que vayan a arreglar el tema hoy. Ahora, el acuerdo con el PDG, independientemente de si es un error o no, usted tiene su opinión, digamos, ¿no los deja de alguna manera en cierta irrelevancia con vista a la discusión de la idea de legislar y de la aprobación del proyecto? Bueno, quiero decirle que... O sea, digo, porque da lo mismo que usted... No, nunca da lo mismo. En política nunca da lo mismo y creo que la democracia no da lo mismo. Porque quienes estamos en el Congreso, todos representamos distintas sensibilidades, representamos distintas regiones, distritos. No, la democracia nunca da y lo mismo, por lo tanto, la democracia hay que cuidarla. Y la democracia también requiere diálogo y requiere respeto al otro, cosa que no vemos en el gobierno. Por eso. Tampoco vemos ninguna. No ahí usted tiene abierta a la ministra Steiner ahí en la página. Le voy a preguntar de eso, sí. Pero espérese. ¿Cuál es ¿Por qué llegó el gobierno a ser gobierno? Vamos a hablar al tiro de eso. Pero ¿no sería razonable, por cuidar la democracia, que la actual oposición actuara de manera distinta a como actuó la oposición en el gobierno que ustedes encabezaron? Si nosotros no tenemos, y se allanaran a la idea de legislar y a discutir Iván, en el Congreso, con la democracia, discutir el proyecto. Tenemos toda la voluntad de mejorar el proyecto. De hecho, tenemos en forma seria, porque aquí no se trata de quién tiene la mejor idea o quién despertó con la ampolleta prendida más temprano. No, porque hay que ser serio. El debate fiscal es serio. Sí, pues. Entonces, hagámoslo. Nosotros lo estamos haciendo seriamente. Nosotros como oposición nos estamos reuniendo con economistas hace meses. Pero le están diciendo al gobierno que no le van a votar la idea de legislar. Bueno, digamos, porque el gobierno ha tomado una decisión de continuar con las rebajas afectando la protección social de los chilenos. Entonces, ¿cómo nosotros ¿Cuándo vamos? el gobierno ha tomado la decisión de Bueno, ¿y el continuar con las oficio rebajas? qué significa? Bueno, pero si el gobierno está diciendo que no lo es, digamos. Yo no he escuchado al gobierno decirlo de esa manera tan ¿Cómo? clara. Escucho distintas voces, escucho reuniones entre el ministro Alvarado y el ministro... Bueno, pero ¿para qué vamos a volver sobre el punto? Por Si eso ya le me digo, dijo que no le entonces, creía al si presidente. hay una conducta concreta, por supuesto, pero nosotros en estas condiciones, cuando se está desmantelando la protección social, que no es de un gobierno de dos, viene desde el año 90, por eso yo insisto, cuando teníamos un 40% de pobreza y el presidente Elwin hace una reforma tributaria, la hace para financiar y sacar a Chile de la extrema pobreza. Y cada reforma tributaria ha tenido un sentido. Lo tuvo con el presidente Lagos, crecer con igualdad. Se buscaba financiar el auge y las inversiones públicas. ¿Esta no tiene sentido? El presidente Piñera... Cuando el gobierno dice, por eso esto digo, es para el crecimiento y para el empleo, ¿no encuentra que tiene sentido? El presidente Piñera necesitaba financiar también la reconstrucción. La presidenta Bachelet, los beneficios sociales de la gratuidad, las pensiones básicas, Y en no, fin. no rindió mucho cada esa uno reforma. tenía una finalidad de recaudar más. ¿Y sabe lo que busca esta reforma? Recaudar menos. Entonces, recaudar menos para un acto de fe, para que esa recaudación menor, en el largo plazo, en 25 años más tal vez, que es el mismo plazo de invariabilidad tributaria, fíjese, donde le vamos a decir a las grandes empresas que inviertan, porque en 25 años no les vamos a subir los impuestos. En el gobierno entonces, dicen que no hay para qué hacer lo mismo, porque lo mismo no ha resultado. Le vamos a garantizar que durante 6 gobiernos esto va a quedar tal cual. Ahora, en el gobierno entonces, dicen... Y con ese menor ingreso vamos a darle los mismos beneficios a la gente. Paulina, eso es inconsistente, senadora, eso no tiene explicación financiera razonable. Entonces esto también es técnico, Iván, no es solo político. Senadora, en el gobierno dicen que no se puede seguir haciendo lo mismo porque haciendo lo mismo no resultó y seguimos creciendo al 2% y que hay que hacer de otra manera para subsanar el déficit en el largo plazo. Quiero decirle que el gobierno tiene que convencer de esto al FMI, tiene que convencer al Banco Central, tiene que convencer al Consejo Fiscal Autónomo
de que lo está haciendo bien, Ahora, porque todavía son no ellos ninguno los de que esos se ha hablado están de este proyecto oponiendo. todavía. Sí, por supuesto, el ¿Cuándo habla- FMI se pronunció, Sobre este proyecto no. el Banco Central dijo que iba a haber mayor se pronunció sobre la inflación, perspectiva económica, que es mayor distinto. inflación y menor crecimiento. El Consejo Fiscal Autónomo dijo que haya un análisis compartido y soluciones compartidas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, quienes se han pronunciado en contra de esto no son solo los economistas, no son solo los partidos de oposición, son organismos técnicos autónomos Ya, pero, que tienen que no, pero, señalar, que ¿para el qué? gobierno No, también tiene que escuchar. Facto, como dicen mis hijos, ni el FMI, ni el Banco Central, ni el Consejo Fiscal Autónomo han hablado sobre el proyecto de la mega reforma todavía, para que estemos. Han hablado sobre la perspectiva económica. Dicho eso, Bueno, hablemos entonces, hablemos de seguridad. entonces No, todo para ser eso precisos, digo. bueno, pero si queremos ser precisos, entonces que el gobierno escuche a los organismos. Porque realmente, si todos le dicen algo, mire, todos los economistas, casi todos, dicen que el proyecto va a afectar a la gente. En segundo lugar, la gente, la población, en las distintas encuestas, todas en contra. Y en tercer lugar, los organismos técnicos hacen previsiones y prevenciones sobre cómo debe actuar. El Consejo Fiscal Autónomo lo dijo. Senadora. Tiene que haber una mega reforma de esta naturaleza, tiene que ser dialogada, tiene que haber un consenso sobre la situación actual y también sobre las soluciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Eso Consejo lo Fiscal dijo. Autónomo tiene que ir todavía al Eso Congreso a hablar de Iván, esto. eso lo dijo hace 2 semanas en la Comisión de Hacienda y yo estaba presente. Y se lo dije al ministro Quirós y le pedí que escuchara al Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, por favor, en esto estoy siendo bien precisa, porque lo dije en la comisión, estando el Consejo Fiscal Autónomo ahí, rindiendo cuenta de su informe. Entonces, si el gobierno no escucha a Se nos va a nadie, acabar el tiempo. quiere decir que todos vamos en contra del tránsito y los únicos que saben manejar son ellos. Se nos va a acabar el tiempo. Quiero preguntarle por la ministra de Seguridad, que hoy día dice los resultados tienen que ser a largo plazo. Sí, bueno, qué bueno que ojalá lo hubiera dicho de la misma manera el candidato Kast, que dijo, tenía un reloj control que contaba los minutos que le quedaban a los inmigrantes para ser expulsados. Fíjese que han salido 19 seremis del gobierno, 0 inmigrantes expulsados. Entonces... 0 venezolanos, porque inmigrantes salieron 45 en un vuelo. Bueno. En el gobierno dicen que han salido. Tal vez, pero el informe que se ha dado en el Congreso no es ese. Y quiero decirle que la promesa de la ministra de esto a mejorarlo a largo plazo, claro, cuando nosotros decíamos que esto también era a largo plazo, las tasas de homicidio han caído. O sea, en esto la ministra está en lo correcto, dice usted. No, la ministra, por supuesto que ella dice, ¿cuál es la gran diferencia que ha tenido? Que está en terreno. La ministra no es vocera de los delitos, no tiene por qué constituirse, no es ministra en visita, no es fiscal, no tiene por qué constituirse en el sitio del suceso. ¿Está muy acostumbrada a ser fiscal? Yo creo que la ministra tiene que cumplir con el deber que la ley le impone, que es tener una estrategia nacional que combata el terrorismo, que combata el delito. Y en eso está el debe. ¿Y dónde está la estrategia? Y tiene que además tener una estrategia de prevención del delito. ¿Está el debe y además trabajar el Sistema Nacional de Información de Seguridad. ¿Qué hizo la ministra? Desbarató la unidad que tenía constituida el primer día o el segundo día. Sí, entonces... hay muchos que piensan que eso está contra la ley. Yo les pido nada más que se metan a la página del Ministerio de Seguridad y vean cuáles son las funciones del Ministerio de Seguridad. Último, sí hay muchos que piensan que ese desmantelamiento es contra la ley del Ministerio de Seguridad. Usted no puede decirlo porque es senadora, pero ¿el Partido Socialista estaría en una acusación constitucional si es que eso se comprueba? A mí no me gusta empezar a hablar de acusaciones constitucionales, ya. Iván, pero yo creo que los ministros tienen una función. Y la ministra Steiner tiene que tener una estrategia de combate del delito. Ella no es solamente para... Hoy día escuchaba, mire que no estuvo en un punto de prensa donde se encontraron cantidades de drogas, un allanamiento. No, no es la sheriff del condado. Eso es el punto de prensa. ¿Ya? El punto de prensa. Los ministros no están para el punto de prensa. Los ministros están para construir la política pública, para dirigir la estrategia nacional de seguridad. Y para eso tienen que tener equipos, tienen que tener datos, tienen que conformar una visión de país, porque hoy día lo que tenemos es que las delincuentes le perdieron el respeto al gobierno, porque Senadora, ven que no se ha hecho nada. Senadora, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Bodanovich fue clara, no hay diálogo. Dice que el gobierno es sordo, pero la verdad es que ella misma admite que su partido ya decidió ser una oposición dura. ¿Qué significa sin complejos?
significa que van a votar en contra de la megareforma de crecimiento simplemente porque no quieren que a Chile le vaya bien bajo una administración que no sea la de ellos. Incluso llegó a decir que el ahorro fiscal es un anatema si no hay más impuestos para las empresas. Es decir, para el socialismo, si no hay recaudación para seguir engordando el Estado, el proyecto no sirve. Prefieren estancamiento con impuestos que crecimiento con libertad. Ojo con esto, porque aquí Bodanovich entra en el terreno de las fake news. Aseguró que la gente no le cree al presidente cuando dice que no tocará la PGU ni la alimentación escolar. A pesar de que el ministro Quirós ya explicó que el famoso oficio era para buscar eficiencia y no recortes, la senadora insiste en sembrar el pánico en los adultos mayores y los padres de familia. Es una estrategia vieja y peligrosa, usar a los más vulnerables como escudo humano para proteger los programas ineficientes que ellos mismos crearon. Y para cerrar, la senadora se lanzó contra la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Dice que los delincuentes le perdieron el respeto al gobierno. Qué ironía. Lo dice la presidenta del partido que apoyó los indultos a delincuentes en el gobierno anterior. Critica que la ministra no haga puntos de prensa en los operativos como si la seguridad se tratara de un show de televisión. Bodanovich prefiere la figuración, el gobierno de Kast prefiere la estrategia silenciosa para desarticular bandas. La diferencia es clara, unos quieren el titular, otros quieren resultados. Al final, la entrevista de Bodanovich es un aviso. Prepárense para una oposición que va a usar cada tecnicismo para frenar la reconstrucción del país. No les importa el crecimiento, les importa mantener el sistema de protección social que no es más que una red de burocracia estatal. ¿Crees que la actitud de Bodanovich es defender a la gente o es un intento desesperado por no perder relevancia política? Comenta no al bloqueo y comparte este video para que todos vean la cara real de la oposición. Dale like, suscríbete y quédate en la trinchera nacional. Nos vemos.